En los ríos se han descubierto muchos objetos inusuales, incluyendo un monstruo de pantano e incluso un tanque soviético. Si deseas ver más de estos extraños hallazgos encontrados en ríos, únete a nosotros mientras exploramos 15 cosas capturadas en ríos que sorprendieron al mundo. Ídolo de Shigir. Los científicos creen que un ídolo de madera en forma humana, adornado con un rostro humano inquietante, y supuestamente el más antiguo de su tipo jamás descubierto, podría ser más antiguo de lo que se pensaba. La escultura, conocida como el ídolo de Shigir, por el pantano de Shigir, donde fue descubierto en los montes Urales de Rusia en 1890, podría haber sido tallada hace 12.100 años. Anteriormente se creía que el ídolo había sido creado alrededor de 11.500 años atrás, pero los investigadores ahora creen que podría tener 600 años más de antigüedad. Esto es asombroso. Este ídolo habría estado presente para presenciar el evento de extinción del Cuaternario hace 10.000 años, cuando megafauna de la era de hielo como los rinocerontes lanudos se extinguieron. Para hacer una comparación, Stonehenge fue erigido hace más de 5.000 años, mientras que la Gran Pirámide de Giza se construyó hace más de 4.500 años. Monstruo de pantano. Los monstruos de pantano en esta película se mueven con las mareas. El viento seca y agrieta su piel fangosa, pero no afecta su equilibrio tranquilo, esa serenidad que solo aquellos que han aceptado las pulsaciones fluidas del tiempo poseen. Sophie Prestigiacomo, una escultora y artista francesa, creó estos. Viviendo cerca de los pantanos salobres de la Reserva Natural de los Marais de Senez, en Bretaña, una de sus pasiones siempre ha sido adentrarse en el pantano, caminar por los crujientes puentes de madera y observar cómo el paisaje cambia con el flujo y reflujo de las mareas que cíclicamente sumergen parte de la tierra. Como Sophie recuerda, ocurrió un incidente fatídico durante una de estas excursiones, su encuentro con un alga. Sophie entendió la ductilidad de este material en el ámbito artístico al ver que la textura de las algas se asemejaba a la piel humana y que cuando se secaba adquiría la consistencia de la tela. Los Homo algus de Sophie Prestigiacomo están completamente moldeados con barro y algas, a excepción de la armadura de metal que mantiene la posición deseada. Los elementos naturales impactan y modifican constantemente este tipo de arte efímero. Cuando las esculturas comienzan a deteriorarse, la artista realiza algunas labores de restauración, pero su destino es desgastarse por completo, tarde o temprano. Tiburón toro. Los tiburones toros son uno de los animales más agresivos de la Tierra y se pueden encontrar tanto en aguas saladas como en aguas dulces. Se ha visto al tiburón toro en la cuenca del río Amazonas en Nicaragua, Perú, Bolivia y Brasil. Los tiburones toros son agresivos, comunes, y suelen vivir cerca de áreas densamente pobladas, como las costas tropicales. No les molesta el agua salobre y dulce, e incluso se aventuran tierra adentro, a través de ríos y afluentes. Debido a estas características, muchos expertos consideran que los tiburones toro son los tiburones más peligrosos del mundo. Históricamente se les unen sus primos más famosos, los grandes blancos y los tiburones tigre, como las tres especies más propensas a atacar a los humanos. Los tiburones toro reciben su nombre por su hocico corto y contundente, así como por su disposición combativa y su tendencia a embestir a su presa antes de atacar. Son tiburones de tamaño mediano, con cuerpos robustos y aletas pectorales largas. Son grises en la parte superior y blancos en la parte inferior, y las aletas tienen puntas oscuras, especialmente en los tiburones toro jóvenes. Se les encuentra nadando en aguas cálidas y poco profundas de todos los océanos del mundo. Son depredadores rápidos y ágiles que comerán casi cualquier cosa que vean, incluyendo peces, delfines e incluso otros tiburones. Los humanos no están, en sí, en su menú. Sin embargo, frecuentan las aguas turbias de estuarios y bahías y a menudo atacan a las personas por accidente o por curiosidad. Los tiburones toros son ampliamente pescados por su carne, piel y aceites, y es probable que sus números estén disminuyendo. Un estudio ha encontrado que sus longitudes promedio han disminuido significativamente en las últimas décadas. Manteca de turbera. La manteca de turbera es un antiguo material ceroso descubierto enterrado en turberas en Irlanda y Escocia. Algunos trozos de manteca de turbera estudiados estaban hechos de productos lácteos, mientras que otros estaban formados por grasa animal, lo que indica que esta es una antigua forma de crear y conservar la manteca.
Las turberas albergan una variedad de objetos históricos notables, incluyendo cuerpos bien conservados, armas de caballeros y, en ocasiones, una gran cantidad de manteca. Se han extraído varios cientos de trozos cerosos y de color flemoso de las turberas en Irlanda, donde podrían haber permanecido atrapados durante hasta 3.500 años dentro de recipientes de madera, envueltos en corteza o envueltos en vejigas de animales. Algunos pesan hasta 50 libras y se asemejan a suflés grasientos y anémicos o a bolas de queso sudorosas dejadas afuera toda la noche. Esos trozos parecían productos lácteos y sus nombres coincidían. También tenían un olor desagradable que un biogeoquímico de la Universidad de Bristol describió como una mezcla no agradable de queso parmesano, vómito de bebé y leche agria. A pesar de esto, el contenido real de manteca en las mantecas de turbera de Irlanda no estaba predeterminado. Se desconocen las motivaciones originales para hacer manteca de turbera. Una creencia ampliamente aceptada es que los alimentos se enterraban en las turberas para evitar que se estropearan. Las turberas tienen características excepcionales de conservación debido a su baja temperatura, bajo oxígeno y condiciones muy ácidas. Enterrar la manteca y otras grasas también podría haber evolucionado como una táctica para proteger alimentos críticos de ladrones o atacantes. Tanque soviético. Un tanque soviético T-34-76 fabricado en la fábrica de tractores de Stalingrado ha sido recuperado del río Don en el sur de Rusia. La recuperación del tanque soviético de la Segunda Guerra Mundial fue realizada por miembros del Distrito Militar Occidental de Rusia y buceadores. Un vehículo de reparación y evacuación, Brem-1, basado en un tanque T-72, recuperó con éxito el tanque desde una profundidad de 7 metros. El vehículo blindado, que había estado en el fondo del río durante más de medio siglo, resistió bien durante la operación. Durante los primeros años de la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, todos los tanques T-34 producidos en la fábrica de Stalingrado fueron destruidos en batallas. Hay dos historias sobre cómo el tanque T-34-76 terminó en el lecho del río. Los residentes han ofrecido la primera versión, afirmando que las tropas soviéticas hundieron el tanque durante su retirada para que no cayera en manos de sus adversarios. Sin embargo, el armamento del tanque no fue retirado, lo que va en contra de esta versión. Según la segunda versión, el tanque se desplazaba por un puente de pontones cuando cayó al río. Esta versión parece ser la correcta, ya que los pontones hundidos, los vehículos de transporte y las embarcaciones de pequeño tamaño permanecieron cerca del tanque en el lecho del río. El tanque T-34 único recuperado del río estaba en tan buen estado que podría ser reparado externamente y volver a funcionar. Según datos preliminares, no hay municiones ni otros objetos peligrosos dentro del tanque, ni tripulación. Estructura de madera más antigua. Los arqueólogos descubrieron antiguos especímenes de madera en forma de troncos conservados en arena húmeda junto al río Calambo durante casi 500.000 años, o 476.000 años para ser precisos, en el sitio arqueológico de las Cataratas Calambo, en el norte de Zambia. Si bien los descubridores no estaban seguros de lo que habían encontrado, una nueva investigación realizada por arqueólogos de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, indicó que los troncos fueron cortados y moldeados deliberadamente para ser utilizados como materiales de construcción. Los arqueólogos pudieron validar la sorprendente antigüedad de estos objetos extremadamente antiguos mediante un nuevo proceso de datación llamado luminiscencia. Miniatura. En nuestra imagen en miniatura podemos ver una criatura misteriosa y aterradora que parece ser una especie de zombie o cadáver ambulante. ¿Es real o es solo Halloween? ¿Por qué no nos dices lo que crees que es en los comentarios de abajo? Río radioactivo. La radiactividad es un fenómeno natural que ha existido desde el inicio de nuestro planeta. Sin embargo, las actividades humanas como las pruebas de armas nucleares, la generación de energía nuclear y accidentes industriales como Chernóbil han dado lugar a lugares extremadamente radiactivos que son peligrosos para la ocupación humana. Las instalaciones de energía nuclear ubicadas cerca de las costas contribuyen a la contaminación radioactiva en el agua marina al verter residuos atómicos. El agua también se utiliza como refrigerante en estas centrales nucleares, donde se contamina. Los submarinos nucleares contaminan el ecosistema marino con residuos radiactivos. Diferentes dosis de radiación tienen diferentes efectos en la salud.
Beber agua contaminada con radionúclidos te expone a dosis muy bajas de radiación todos los días. Por razones obvias, beber agua que contiene radionúclidos todos los días durante muchos años aumenta tu riesgo de desarrollar cáncer. Las hermanas de Chucky. Chucky es retratado como un despiadado asesino en serie que, mientras se desangra por una herida de bala, transfiere su alma a un muñeco good guy y constantemente intenta transferirla a un cuerpo humano. Más tarde, decide transferir su alma a través de numerosos cuerpos de muñecos para apoderarse del mundo. Bueno, Chuck puede estar en buena compañía, después de que la oficina del sheriff del condado de Autauga retirara casi 2 docenas de muñecas de un pantano de la zona, después de recibir numerosas llamadas de residentes cuestionando su ubicación. La oficina del sheriff publicó fotos de las muñecas en su página de Facebook que muestran los juguetes sobresaliendo del barro. Estas muñecas podrían ser la familia y amigos perdidos de Chuck. Aparentemente, las muñecas fueron colocadas en el pantano en Halloween, pero los intentos de la oficina del sheriff de contactar al propietario de la tierra no tuvieron éxito. Así que si Chucky escucha este mensaje, es hora de recoger a tus hermanas y amigos. Casa hundida. Te encontrarás con una casa medio sumergida en el río Loira mientras caminas a lo largo de él. La estructura se inclina hacia abajo en un ángulo extraño y melancólico, como si lanzara una mirada cansada a su entorno sombrío. Aunque parece ser una víctima arrastrada por una inundación desastrosa, la casa es una réplica de una posada en la ciudad vecina de Lavaux-sur-Loire. Debutó como parte de la exposición de arte Estuaire en 2007, que alentó a artistas de todo el mundo a crear obras a gran escala inspiradas en el río y en el estuario cercano. La casa fue una de las 9 obras de arte descubiertas en la zona circundante. Jean-Luc Courcoul, el artista que diseñó la Maison dans la Loire, la ubicó originalmente en otro lugar. Desafortunadamente, el agua rápida del río la sacó de su cimiento y la envió navegando, y finalmente se hundió. Una empresa especializada en rescate de naufragios trasladó la obra de arte 15 millas a su ubicación actual en 2012. Aún está allí, con el mar golpeando sus bordes y la brisa que entra por las ventanas abiertas. Por la noche, una luz emite un brillo melancólico y solitario, la niña de Ege-Tived. Los científicos han determinado que una niña que fue enterrada hace 3.400 años en Dinamarca y se convirtió en una de las antigüedades más famosas de la Edad del Bronce del país, probablemente nació en Alemania. La llamada niña de Ege-Tived, junto con los huesos cremados de un niño pequeño, fue descubierta en un montículo funerario en la península de Jutlandia en 1921. Murió cuando tenía entre 16 y 18 años. Se suponía que era danesa, pero la investigación actual ha puesto eso en duda. El equipo del Museo Nacional de Dinamarca, dirigido por la doctora Karin Margarita Frey, examinó los dientes de la niña en busca de niveles del elemento radiactivo estroncio. El estroncio se encuentra en la corteza terrestre y es absorbido a través del agua y los alimentos por personas, animales y plantas. La cantidad de estroncio detectada en uno de los primeros dientes de la niña mostró que creció en la región de la Selva Negra del suroeste de Alemania, a 800 kilómetros al sur de su lugar de entierro. La niña de Ege-Tived nació en un día de verano en el 1370 a.C., pero había pocas pistas en su ataúd sobre dónde pasó su vida. Su atuendo sugería que era una persona de alto rango. El agua ácida en el ataúd había desintegrado los huesos de la niña, pero su cabello rubio, sus dientes, uñas y partes de su cerebro y piel estaban excepcionalmente bien conservados. Los expertos utilizaron materiales en el cabello de la niña de 23 centímetros de largo para reconstruir los 2 últimos años de su vida. Su innovadora investigación química reveló que había emprendido un largo viaje poco antes de su muerte, lo cual tiene sentido dado que podría haber nacido en Alemania y haber muerto en Dinamarca. Pez candirú. De todos los habitantes de la cuenca del Amazonas, ninguno es más temido que el diminuto pez conocido como el candirú. Desde que llegó a la atención de la ciencia a principios del siglo XIX, esta criatura ha ocupado los rincones más oscuros de la imaginación popular. La razón de esto es el supuesto hábito del candirú de ingresar al pene humano, alojarse en su lugar con púas afiladas y alimentarse desde el interior. Una historia de horror que es suficiente para mantener las piernas firmemente cruzadas durante días. Los foros de Internet están llenos de referencias al pez, así como de macabros detalles sobre sus actividades, como poner huevos en la vejiga y cosas por el estilo. Hasta ahora, todo es repugnante.
Pero no está en absoluto claro que esto sea cierto. En toda la cuenca del Amazonas, durante más de 100 años, se ha contado la historia de un pez que tiene el hábito insólito de penetrar en la uretra de bañistas, tanto hombres como mujeres, especialmente si orinan mientras están en el agua. Se sabe que parasita las branquias de peces más grandes, alimentándose de su sangre y haciendo miserable su vida en general. A pesar de sus hábitos alimentarios tipo vampiro, estos parásitos son insignificantes en las vastas y lodosas profundidades del Amazonas. Si no fuera por su fama como devoradores de hombres, sin duda habrían caído en el olvido en el cajón de un taxonomista brasileño. Animales encadenados, buzos que hacían snorkel en la remota isla indonesia de Cocoya, hicieron recientemente un descubrimiento sorprendente. 2 dugongos, criaturas marinas similares a los manatíes, fueron descubiertos encadenados dentro de jaulas submarinas. Un pescador local los había capturado allí como atracción turística, para poder cobrar una tarifa a los visitantes por verlos. Los animales marinos parecían ser una madre y su cría, y estaban separados en sus propias jaulas. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron los desafortunados animales encarcelados. Su tormento duró presumiblemente unos meses, a juzgar por las extensas incisiones causadas por la cuerda enrollada alrededor de la cola de la madre. Los buzos intentaron persuadir al pescador para que los liberara, enfatizando que eran una especie en peligro de extinción y que lo que estaba haciendo era ilegal. Cuando abandonaron la isla, el pescador accedió a liberarlos, pero no lo persuadieron y publicaron el incidente en las redes sociales. Fue entonces cuando las autoridades de vida silvestre tomaron cartas en el asunto y se pusieron en contacto con los 2 buceadores para averiguar dónde estaban los desdichados animales. Al día siguiente, un equipo de rescate se apresuró a la isla y encontró a los 2 animales marinos en la misma condición, encarcelados y sufriendo insoportablemente. Lograron liberar a la madre y su cría en cuestión de minutos. Ahora están libres en el mar abierto y parecen estar en buen estado de salud. Locura metanogénica. Una sección de un río en Queensland llena de gas metano estalló en llamas después de ser encendida por un miembro del Parlamento que atribuye la tragedia en la cuenca del Murray-Darling a las operaciones locales de gas de esquisto. Jeremy Buckingham, un diputado de los Verdes de Nueva Gales del Sur, publicó un video de sí mismo a bordo de un barco encendiendo un encendedor de cocina sobre el río Condamine. Cuando el río se incendió, no podía creer lo que veían sus ojos. Según el señor Buckingham, el río mantuvo la llama durante más de 1 hora. La presencia de metano en el río se descubrió por primera vez en 2012, lo que desencadenó una serie de investigaciones. En esta área se han perforado y fracturado miles de pozos de gas de esquisto. Este río ha estado burbujeando con gas durante kilómetros y ahora está en llamas. Según el diputado, este es el futuro de Australia y es completamente inaceptable. Y estoy de acuerdo con él al 100%. Cráneo antiguo. El año pasado, 2 kayakistas en el suroeste de Minnesota descubrieron un fragmento de cráneo humano de casi 8.000 años de antigüedad. Los kayakistas encontraron la parte del cráneo mientras navegaban por el río Minnesota. Los kayakistas informaron del hallazgo a las autoridades locales, quienes determinaron que se trataba de un cráneo humano. El fragmento fue posteriormente entregado a un antropólogo forense del FBI, quien utilizó la datación por carbono para determinar que pertenecía a un joven que vivió entre el 5500 y el 6000 a.C. Según el antropólogo forense, una cavidad en el cráneo del hombre indicaba que había sufrido una grave herida en la cabeza. Además, los datos de carbono revelaron que el joven había comido mucho pescado o una gran cantidad de maíz, mijoperla o sorgo. Otro descubrimiento fósil en Minnesota pertenece al período arcaico de las culturas en América del Norte, que data de 1000 a 8000 a.C. Antes de la agricultura de subsistencia, las tribus de la era arcaica se mantenían consumiendo nueces, semillas y mariscos. Otro fósil humano famoso descubierto en Minnesota data de la misma época. En 1931, los trabajadores de la construcción cerca de Pelican Rapids, Minnesota, descubrieron los restos esqueléticos de una adolescente que se informó tenía 8000 años. Los restos de la mujer de Minnesota fueron descubiertos con una daga de cuerno de alce y un colgante de concha. La flota fantasma de la laguna de Chuuk. La laguna de Chuuk, anteriormente conocida como Truk, es un pequeño atolón en el Pacífico Central que pertenece a los Estados Federados de Micronesia. Según la leyenda, las islas han estado habitadas desde la década de 1300, con los primeros colonos llegando desde Cosrae.
Antes de que los japoneses tomaran el control de las islas después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron los primeros europeos en comerciar con ellas en el siglo XIX. Durante ese tiempo, la región experimentó un auge en el comercio, principalmente debido a la exportación de copra. Todo cambió cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y la laguna de Truk se convirtió en una base naval japonesa. Los aliados y Estados Unidos avanzaron por las islas del Pacífico y se acercaban a Guam a finales de 1943. Estados Unidos llevó a cabo la Operación Hailstone el 17 de febrero de 1944. La flota japonesa anclada en la laguna fue el objetivo de un importante asalto naval aéreo y superficial. Los japoneses estaban completamente desprevenidos para el asalto, y en 2 días habían perdido 50 barcos y más de 250 aviones, muchos de los cuales fueron hundidos en tierra. Los buceadores deportivos no comenzaron a bucear en la zona hasta finales de la década de 1960. Jacques Cousteau filmó un documental llamado La Laguna de las Naves Perdidas, aquí en 1969. Hoy en día, buceadores de naufragios de todo el mundo acuden a la laguna de Truk para ver los naufragios bien conservados que todavía contienen una gran cantidad de artefactos. No sé tú, pero sé que siempre miraré los ríos de manera diferente después de ver estos videos. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste de este video, por favor danos un like y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.